La cerradura se cerró con un sonido seco y definitivo. Me quedé en el pasillo, 5 días después de este castigo. La fría madera me presionaba los pies descalzos a través del cristal esmerilado de la puerta de la cocina. Vi siluetas, mi madre sirviendo la comida, mi hermana sentada a la mesa, mi padre desdoblando la servilleta. El olor a pollo asado se filtraba por la rendija de la puerta. Me dio un calambre tan fuerte en el estómago que tuve que apoyarme en la pared para mantener el equilibrio. No hay cena para mentirosos. Mi madre gritó, con voz alegre y ensayada, como si fuera una broma privada. Mi padre no se rió. Simplemente dijo, esto te hace bien. No siempre había sido así. 6 meses atrás, los castigos eran más leves. No había postre si contestaba mal. No había segunda ración si olvidaba dar las gracias. Al principio, pensé que podría ganarme la comida. Me disculpe, me ofrecía hacer tareas extra. Pero las reglas cambiaban constantemente, resbaladizas como el aceite. El verdadero cambio llegó cuando pregunté por qué Mary, mi hermana de 13 años, había comprado zapatos nuevos para el colegio mientras yo todavía usaba los que tenían las costuras deshilachadas y las suelas que ondeaban al caminar. Mi madre lo llamó desagradecida. Mi padre dijo que estaba creando problemas. Esa noche no cené. La siguiente vez también me dieron el desayuno. Después de eso, se volvió normal, lo esperado. Ahora la puerta de la cocina estaba cerrada con un cerrojo que no podía tocar. Había dejado de preguntar. Había dejado de llamar. Simplemente me quedé allí parada, con la mano en el tórax, contando los latidos del corazón hasta que el pasillo dejó de dar vueltas tras el cristal. Alguien rió. Un tenedor raspó un plato. Me di la vuelta y subí las escaleras. Tenía una botella de agua y una barra de granola escondidas debajo del colchón. Todo empezó con un desliz. La señora Darnell me preguntó por qué no había entregado mi hoja de ejercicios, y le dije la verdad sin pensar. He estado mareada. Me cuesta concentrarme. Me miró más tiempo del habitual, entrecerrando los ojos como si hubiera visto algo que no quería mostrar. Entonces me preguntó si había desayunado. Dudé. La verdad es que no, dije. No en un par de días. No lo decía como un grito de socorro. Solo respondía a una pregunta. Pero para la hora del almuerzo, la consejera me llevaba a su despacho esa misma tarde. La escuela llamó a casa. Cuando entré por la puerta esa noche, mi madre me esperaba. No gritó. Eso habría sido más fácil. En cambio, sonrió tensa, deliberada, y dijo, alimentamos a nuestra hija perfectamente. Su voz era lo suficientemente alta como para que la oyera quien la escuchara. Luego se volvió hacia mí, con una voz más baja, más letal. Deseas tanto llamar la atención que le mentirías a desconocidos. Bueno, no mentí. Dije, ella dio un paso adelante. Les dijiste que no te alimentamos. Solo dije que estaba mareada. No quise decir que dejaras de hablar. A la mañana siguiente, la puerta de la cocina estaba cerrada con llave. No solo con la típica tapa a prueba de niños, sino con un cerrojo metálico. Ni siquiera me ofrecieron agua con el desayuno. Oí a Mary masticar panqueques al pasar por la puerta. Más tarde ese mismo día, la oí hablando por teléfono con alguien, quizá de nuevo con la escuela. Está pasando por una fase, dijo mi madre. Miente para ganarse la compasión. Lo estamos llevando con la disciplina adecuada. ¿Disciplina? Esa palabra se convirtió en un cuchillo en el estómago. Afilado, silencioso, invisible. Mi padre nunca lo cuestionó. Simplemente asentía cuando ella hablaba. Asentía mucho. Me quedé en mi habitación el resto de la noche, releyendo apuntes de biología en los que apenas podía concentrarme, intentando recordar cuando la verdad había dejado de importar. Esa noche, me senté en las escaleras, fuera del alcance de la vista de la cocina, pero lo suficientemente cerca como para oír el tintineo de los tenedores y el roce de los platos. Los olores eran insoportables. Ajo, verduras asadas, algo mantecoso y caliente. Sentí un nudo en el estómago, vacío y punzante. ¿Come sable con nosotros?, preguntó Mary. No, respondió mi padre. Como no aprecia las comidas familiares, no puede participar. Pero comerá cuando aprenda a respetar, añadió con firmeza.
Un poco de hambre forja el carácter. No era la primera vez que lo oía decir eso. Antes se trataba de tareas olvidadas o toques de queda no cumplidos. Ahora se trataba de opiniones, tono, incluso silencio. Apreté la palma de la mano contra el suelo, concentrándome mientras la cabeza me daba vueltas. Arriba, había escondido una barra de granola debajo del colchón cuando robé del almuerzo de Ella, cuando no miraba. Me dije que la repondría de alguna manera, pero me pareció una mentira. La supervivencia convertía a todos en mentirosos. Me comí la mitad en el baño, con cuidado de no dejar migas, y la bebí con agua fría del grifo como si fuera un capricho. Al día siguiente, fui al colegio mareada, pero más tranquila. Durante el almuerzo, me senté junto a Isla y mantuve la vista fija en la mesa mientras ella desenvolvía su sándwich. ¿No vas a comer?, preguntó. No tengo hambre, dije. Las palabras ya eran automáticas. Cuando llegué a casa, la casa estaba en silencio. Fui a mi habitación y busqué debajo del colchón el resto de la barra de granola. Había desaparecido. Más tarde, mi madre llamó una vez y entró sin esperar. Sostuvo el envoltorio vacío como si fuera una prueba en un juicio. «Acaparar comida», dijo. «Eso es una señal de alerta. Estás creando patrones desordenados. Lo hacemos por tu bien». Quise gritar, pero me ardía la garganta. Quería preguntar cómo alguien podía crear precisamente lo que decía prevenir. Pero yo sabía que no. Guardé silencio, con la mirada fija en el suelo. Esa noche, la despensa también estaba cerrada. Incluso el frutero desapareció de la encimera. Me ajusté la falda más fuerte esa mañana, pero aún así se me resbalaba por las caderas. La cinturilla no tenía nada a lo que agarrarse. Mi espejo mostraba a alguien desconocido, mejillas hundidas, ojeras, brazos como palos. Me puse una Rebeca encima del uniforme y esperé que nadie se diera cuenta. En la escuela, me movía despacio, con cuidado de no desperdiciar energía. Me salté la clase de educación física diciendo que tenía calambres. Sí que tenía calambres, pero no eran de esos que se alivian con una almohadilla térmica. Durante el almuerzo, Isla me ofreció la mitad de su plátano. Negué con la cabeza. «Estoy bien», dije. Frunció el ceño, pero no insistió. Ya estaba acostumbrada a que dijera eso. Para la sexta hora, me dolía la cabeza. Biología. El señor Rodríguez estaba hablando de mecanismos de supervivencia en condiciones extremas. Escribió algo en la pizarra, respuesta al hambre, luego se giró y dijo: cuando el cuerpo se ve privado de calorías durante largos periodos, empieza a consumir las reservas de grasa. Siguió hablando. Luego, músculo. Y en los casos más graves, incluso el tejido orgánico empieza a deteriorarse. Me agarré al borde de mi escritorio, intentando mantener el equilibrio. Las letras de mi cuaderno flotaban. Mi visión palpitaba en los bordes. Podía oírlo hablar todavía de adaptabilidad, de la voluntad del cuerpo para sobrevivir. Pero lo sentía distante, como si estuviera bajo el agua. Parpadeé 1, 2 veces, intentando aclarar la confusión. Se me resbaló el bolígrafo y me caí. Las sillas rasparon. Se alzaron las voces. Mi cara golpeó algo duro. Linóleo frío. Por un instante, noté que alguien me sujetaba demasiado tarde. El sonido de mi nombre. Luego todo quedó en silencio. Desperté con luces fluorescentes y un fuerte olor a antiséptico. Me palpitaba la cabeza. Un tensiómetro se me apretó en el brazo. Y vi a la señora Chin, la enfermera del colegio, inclinada sobre mí. «Sable», dijo con voz suave pero urgente. «¿Me oyes?». Asentí levemente. «¿Cuándo comiste algo por última vez?». Intenté recordar la barra de granola. «Hace 2 días». ¿O fueron 3? Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. Me ayudó a incorporarme lentamente, con la mano cálida en la espalda. «Vamos a que te revisen. Estás a salvo». «¿De acuerdo?». No sabía qué significaba. Señaló la báscula en la esquina. «Veamos cómo estamos». Me quedé inmóvil. Los números parpadearon. 84. Los números volvieron a parpadear. 84. Y luego se calmaron. Los miré como si pertenecieran a otra persona. La señora Chin no dijo nada al principio. Solo apretó los labios,
Su mirada pasó de la báscula a mis brazos, y luego de vuelta. Su expresión cambió como si algo en su interior se hubiera roto, de la preocupación a la certeza. ¿Has bajado de peso últimamente?, preguntó. Me encogí de hombros. Creo que sí. Un poco, señaló la historia clínica del registro de la semana pasada. Pesabas 89 el martes pasado. Sentí que me flaqueaban las piernas. Me agarré al borde de la camilla de enfermería para mantener el equilibrio. Estoy bien, susurré. Tú no estás bien, Sable, dijo, ya cogiendo el teléfono de su escritorio. Has bajado 2 kilos en 7 días. No es solo un estirón, es un peligro médico. Por favor, no, dije con la voz entrecortada. Por favor, no llames a nadie. Hizo una pausa, con el auricular a medio camino de su oído. ¿Por qué no? Dudé. Mis padres se enfadarán. Pensarán que le doy mucha importancia. Suavizó la voz, pero sus manos no dejaron de moverse. Sé que tienes miedo, pero necesitas ayuda. Esto es serio. No tengo ningún trastorno alimentario, dije de golpe. No dije que lo hicieras. No me estoy matando de hambre. No hago esto a propósito. La señora Chin me sostuvo la mirada. ¿Quién te está negando la comida, Sable? Abrí la boca para mentir. Para decir algo fácil. Me olvido de comer. Me salto comidas. Simplemente estoy estresado, pero no me salían las palabras. Moví la boca, pero no me salió nada. No me quedaba nada para inventar otra versión de su historia. Cogió el teléfono y marcó de todos modos. Me senté, temblando. Mientras hablaba con la operadora, capté fragmentos. Pérdida de peso severa, inconsciencia en clase, riesgo de desnutrición. Cuando colgó, se arrodilló frente a mí. Viene una ambulancia. Te llevarán a que te revisen. Estás a salvo. ¿De acuerdo? A salvo. La palabra me sonaba extraña, incluso peligrosa. Se enojarán, repetí. No discutió. Simplemente me puso una mano en la rodilla y dijo: a veces la verdad enoja a la gente. Eso no significa que esté mal. Las sirenas sonaron más rápido de lo que esperaba. Las oí por la ventana antes de ver las luces intermitentes. Cuando los paramédicos entraron en la sala, me bajé las mangas hasta las muñecas y bajé la vista. No hablé cuando me hicieron preguntas. Simplemente dejé que hicieran lo que tenían que hacer. Tomarme la presión arterial, el oxígeno, las constantes vitales. Me recosté mientras me sujetaban a la camilla. Mientras me llevaban por el pasillo, vi rostros en las ventanas de las aulas. Curiosos, sorprendidos, susurrando. Algunos me conocían, la mayoría no. Pero no importaba. Mi secreto ya no era mío. La habitación del hospital estaba fría, pero no era desagradable. Las sábanas estaban rígidas, las luces demasiado fuertes y todo olía a plástico y limpiador de limón. Aún así, me sentía más seguro que en casa. La doctora Kumar se presentó con suavidad. Sus manos eran firmes, su mirada serena. No empezó con preguntas difíciles, solo algunas sobre cómo me sentía, si tenía náuseas, si la vía me molestaba. Respondí con frases cortas, asentimientos, cualquier cosa que la hiciera seguir adelante. No lo hizo. En cambio, acercó una silla a mi cama y dijo: Sable, quiero preguntarte algo que podría ser difícil. No tienes que responder si no estás lista. Asentí de nuevo. Eliges no comer o alguien te impide acceder a la comida. Se me hizo un nudo en la garganta. Aparté la mirada, fingiendo estudiar el suave pitido del monitor. No soy anoréxica, murmuré. No dije que lo fueras. A veces simplemente lo olvido. Todos los días, preguntaba con dulzura. El silencio se extendió entre nosotros. Mis dedos se curvaron en la manta del hospital. El doctor Kumar se inclinó. Sable, ¿quién te está restringiendo la comida? El aire en la habitación se volvió denso. Podía sentirlo en mi pecho. Tragué saliva con dificultad. Cerraron la cocina, susurré. Ella no se inmutó. No preguntó por qué. Solo asintió lentamente, como si la respuesta solo confirmara lo que ya sabía. ¿Tus padres? Asentí. ¿Y cuánto tiempo lleva pasando esto? Dudé. Unos meses. Empezó con algo pequeño. Menos postre, nada de repetir. Pero luego dijeron que necesitaba aprender a ser agradecido.
Dijeron que el hambre forja el carácter. Papá dice que comeré cuando aprenda a respetar. La mandíbula de la doctora Kumar se tensó por un instante. Luego se levantó y me puso una mano en el brazo. Gracias por decírmelo. Después de que se fuera, entró una enfermera y empezó a anotar. Más análisis de sangre, monitorización cardíaca. La habitación se llenó de una silenciosa urgencia, como si todos estuvieran reconstruyendo algo que yo había intentado con tanto esfuerzo mantener disperso. Cerré los ojos y me subí la manta hasta la barbilla. Por primera vez, no estaba segura de si protegerlos me había protegido a mí. No sabía que traían a Mary hasta que oí su voz en el pasillo. Parecía pequeña, más pequeña de lo habitual. No entendía las palabras, solo su forma de hablar, vacilante e insegura. Una enfermera se asomó a mi habitación y abrió la puerta del todo. Detrás de ella estaba mi hermanita, con los brazos cruzados y los ojos como platos. Entró despacio, agarrándose las mangas de su sudadera. La observé mientras observaba las máquinas, la vía intravenosa en mi brazo, como ni siquiera podía sentarme sin ayuda. Le temblaba la boca. No se acercó, simplemente se quedó de pie a los pies de la cama, como si no estuviera segura de que le permitieran entrar. Dijeron que podía visitarla, dijo en voz baja. Asentí. De acuerdo. Una trabajadora social estaba de pie justo afuera de la puerta, observando, sin interrumpir. Mary guardó silencio durante un buen rato. Miró a su alrededor, a los tensiómetros que sonaban, al tensiómetro que aún llevaba en el brazo. Finalmente, dijo, no sabía que fuera tan grave. No pude responder. Miró a la enfermera y luego a mí. ¿Estás en problemas? No, dije. Ya no. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Miró hacia la puerta y se acercó, con la voz apenas audible. A veces mamá me hace comer delante de ti. Dice que es para darte una lección. Me dolía el pecho, pero no de hambre. Te oigo llorar por las noches, dijo. Intento no hacerlo, pero lo hago. Tras ella, el rostro de la trabajadora social cambió. Entró en la habitación con un bloc de notas. Quería darte algo, añadió Mary. Metió la mano en el bolsillo de su sudadera y encontró una barra de granola. La dejó en la mesita de noche como si fuera algo sagrado. La trabajadora social le pidió a Mary que se sentara y comenzó a hacerle preguntas con delicadeza. Mary las respondió todas. Y así, la historia que yo había llevado sola se desveló. La nutricionista vino esa tarde, con el portapapeles en la mano. Seria, pero amable. Al principio no me preguntó nada. Simplemente me explicó lo que había revisado, mis análisis, mi historial de peso, las notas de urgencias. Quiero ser muy clara, dijo. Esto no es anorexia. No es autolimitación. Lo que vemos aquí es consistente con la inanición involuntaria. Las palabras cayeron como una piedra en mi pecho. Me explicó los datos, deficiencias vitamínicas graves, pérdida muscular, desequilibrios electrolíticos. Mi ritmo cardíaco era inestable. Mi hígado mostraba signos de estrés. Dijo que si la situación hubiera continuado unas semanas más, podría haber sufrido daños permanentes en los órganos, o incluso algo peor. Vemos este tipo de desnutrición en casos extremos, víctimas de hambruna, prisioneros de guerra, no en adolescentes que viven en casa. Me quedé callado. No sabía cómo hablar con el nudo en la garganta. Estamos haciendo un informe obligatorio, añadió. Hemos contactado a las autoridades. Por un momento, sentí pánico, como si necesitara retractarme, como si debiera haber mentido después de todo. Pero entonces recordé la cara de Mary, como le temblaban las manos al darme la barra de granola. Y no dije ni una palabra. Más tarde, oí voces quedas afuera de la puerta. Alguien confirmaba que la policía llegaría pronto y que se había presentado la denuncia. La enfermera entró a revisarme la vía intravenosa. No dijo nada, pero su mano me rozó el brazo con suavidad. Me recosté contra las almohadas, con el cuerpo aún débil y la mente más ruidosa que nunca. Fuera lo que fuese, lección, castigo, disciplina, ahora tenía un nuevo nombre. Llegaron justo antes del atardecer. Oí la voz de mi madre antes de verla, una indignación aguda y ensayada que resonaba por el pasillo. «Esto es absurdo», le dijo a alguien. «Nuestra hija tiene un historial de manipulación. Siempre ha sido dramática. Hemos hecho todo lo posible por ella.
Un momento después, estaban en la puerta, flanqueados por un hombre de traje gris, un abogado que no reconocí. Mi padre no me miró. Mi madre sí, y su rostro estaba cuidadosamente arreglado, como si estuviera actuando. «Te ves horrible», dijo, casi con lástima. «¿Ves? Esto es lo que hace. Se pone enferma para llamar la atención». Nadie respondió. El doctor Kumar permaneció junto a la cama, tranquilo e impasible. La trabajadora social se adelantó. Un policía entró en la habitación sin hacer mucho ruido, con un portapapeles en la mano. «Hemos revisado las pruebas», dijo con seriedad. «El historial médico de su hija muestra desnutrición grave. Hay indicios documentados de privación intencionada. Se encontró una tabla de restricción alimentaria en el hogar. Su otra hija ha confirmado que la cocina estaba cerrada con llave». Mi madre se giró hacia el abogado, balbuceando. Mi padre finalmente me miró. «Solo una vez», dijo con la mandíbula apretada. «No sabes lo que estás haciendo», murmuró. «Sé exactamente lo que estoy haciendo», respondió la doctora. Kumar con una voz firme como el acero. El agente avanzó. «Señor y señora Maron, están arrestados por negligencia, maltrato y poner en peligro a un menor». Mi madre protestó cuando le pusieron las esposas. «Le dimos todo. Estábamos intentando recomponerla». El oficial ni se inmutó. «Casi la matas». Salieron sin decir una palabra más. La puerta se cerró tras ellos, y el silencio que siguió fue más denso que cualquier otro que hubiera soportado antes. Pero por primera vez, no lo llevaba solo. La despensa de casa de mi tía ni siquiera tiene puerta. Solo estantes abiertos llenos de cajas de cereales, fruta seca y sopa enlatada. Siempre hay un bol de plátanos en la encimera y queso en la nevera. Nadie lleva la cuenta. Nadie cierra nada con llave. Todavía me estremezco a veces cuando suena el microondas. Todavía pregunto antes de servirme otra ración. Pero,